Muy buenas tardes, bienvenidos a la sociedad. La mayoría o muchos de vosotros sois socios, así que la conocéis muy bien. Bueno, me conocéis casi todos, pero soy y tengo el honor de ser el nuevo presidente de la sociedad desde hace poquito tiempo. Y bueno, para mí también es un honor el poder estar aquí con mi amigo, con el que vamos a disfrutar de la presentación de dos de sus libros. Pero bueno, es un hombre que además seguro que nos va a deleitar con alguna otra cuestión, ¿verdad, José María? Espero, por lo menos seguro que sí, seguro que sí. Y es un hombre que no necesita ninguna presentación, pero no obstante, Luis Seguiluz, que es nuestro vocal de cultura y bibliotecario, pues hará una pequeña introducción. Y luego disfrutaremos de poder tratar y debatir un poco sobre lo tratado en el libro, que creo que hay algunas cosas muy interesantes por lo que he podido intuir. Así que interesantes e incluso picantes. Bueno, algunos me lo han dicho. Muy bien. Bueno, Luis, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer su presencia siempre fiel en estos actos y bueno, y espero que a lo largo de la programación que tenemos preparada para ustedes en el año 2025, pues la asistencia sea todavía más habitual de lo que ha podido ser este año de penosa pandemia. Bueno, yo en primer lugar manifestarle a José María mi agradecimiento y luego pues decirle que para mí es un honor que él pensara en mí para presentar su libro. Yo entiendo que es un honor inmerecido. También es cierto que lo segundo que me dijo después de decirme que le presentara sus dos últimos trabajos era, bueno, Luis, sé breve. No me dijo no te enrolles porque, bueno, él no es de utilizar determinados lenguajes de argot. Bueno, presentar a José María Arriola es muy difícil, pero voy a trasladarles a ustedes apenas dos pinceladas biográficas. Bueno, es guerniqués de nación, como ustedes saben, avecindado en Bilbao, aunque la verdad es que hunde profundas raíces lequeitiarras o lequeichiarras, como dirían los bermeanos. Es un brillante notario, ahora, bueno, en situación de excedencia como los militares. Cuidado. Bueno, bien, uno nunca deja de ser notario, creo, ¿no? Al menos siempre le consulta a alguien. Es un jurista, sigue siendo un jurista de reconocido prestigio y sin duda es un bibliófilo apasionado y con una de las mejores bibliotecas privadas y más completas de España y probablemente de Europa. Su producción literaria hasta la fecha ha sido básicamente en el ámbito jurídico. Sus pasiones, muchos de ustedes las conocen, son su mujer Rosa, sus hijos, sus libros, la literatura, su biblioteca, la mar, Lequeitio, el monte, el esquí, su barco, en fin, bastantes aficiones. Hoy nos presenta en La Bilbaína su primera novela, titulada Eco en la isla. Oficialmente la presentó al público en general en el Museo Marítimo hace unas fechas, pero ha tenido a bien presentarla en un ámbito más familiar, junto con su última y yo creo que brillantísima publicación, Isurdiac. Bien, en la trama de la novela Eco en la isla es una narración sobre las vivencias de dos personajes, Antón y Unai, que son amigos, y hay un tercer personaje que es protagonista de la trama, que es la atractiva o bellísima Amagoya. Y narra las vivencias de estos personajes, o de algunos de ellos, y de la sociedad entre la República y el advenimiento de la democracia en España. Pero quizá el verdadero protagonista de la narración sea el pueblo de Lequeitio, sea Lequeitio. Luego lo aclarará el autor. En la narración se entrelazan hechos que intuyo vividos por el autor, junto con vivencias de su entorno, leyendas, etc. Sin duda, yo les puedo garantizar que es una narración agradable y entretenida y que les hará pasar unas cuantas horas con una sonrisa en la cara. El segundo libro, Isurdiac, Las gomas, 1943, me parece un título
curioso, Isurdiac, si no me equivoco, la traducción es algo así como delfines o marsopas, pero bueno, sobre el porqué del título entiendo que José María lo aclarará más tarde. Se presenta en primicia en la Bilbaína, lo ha escrito, bueno, lo tenía pensado, recopilado información y tal, y es fruto de una larguísima labor de investigación. Es un estudio histórico completo que sin duda aporta nuevos datos que serán útiles para posteriores investigadores y ofrece luz sobre un hecho conocido en su día en la costa vizcaína y quizá en estos momentos olvidado, y que tiene que ver con varios elementos. La Segunda Guerra Mundial, un material estratégico como es la goma virgen, un cierto renacer de los pueblos costeros de Vizcaya, el extraperlo y la aparición de alguna que otra pequeña fortuna. Pero de todo ello nos hablará ahora mismo nuestro querido José María y desvelará sin duda el porqué del famoso título curioso y siempre llamativo. Y sin más, José María, tuya esa palabra. Buenas tardes, presidente, señoras, señores, queridos amigos. Les voy a decir que en este momento me invaden dos sentimientos realmente contradictorios. De una parte, la alegría de vernos reunidos aquí en la sociedad bilbaína en un acto presencial dentro de toda esta problemática que nos ha creado la pandemia. Con ello continuamos toda la tradición cultural de nuestra asociación, en donde quiero destacar que la Junta Directiva que ha cesado, presidida por Antón Pérez Idiondo, ha desarrollado una gran labor que estoy seguro que nuestro nuevo presidente, Juan Ignacio Goiría, nuestro gran amigo, va a continuar por ella y que servirá para el prestigio, como os digo, de nuestra institución. Por otro lado, tengo una sensación de atrevimiento al venir ante ustedes a presentarles nada menos que 2 libros, una persona como yo que nunca he hecho irrupciones en este campo. Pues bien, cuento con su benevolencia y, atendiendo a ello, empiezo por el primero, que es la novela Eco en la isla. Este libro del que les voy a hablar es un producto de la pandemia y surge en el tiempo de encierro que ella nos ha impuesto, y el tiempo ha sido también fruto de la casualidad. Empecé por redactar por puro entretenimiento, Luis ha hecho alguna referencia a ello, la historia de las lamias de la isla de Garraich y su relación con la casa Curutxalde en la Tala de Lekeitio, con el misterioso túnel que desde esta, atravesando la peña de Amandarri, llega hasta la isla y en donde está la peña, como digo, de las lamias. Existe allí la leyenda de que a través del túnel secreto que existe en la base de la casa Curutxalde, atravesaban hasta la isla las chicas más guapas de Lekeitio para así unirse y cantar juntamente con las lamias sus canciones. Yo creo que esto es debido a que muchos marinos de Lekeitio han leído la Odisea y se la creen. Aquí surge la figura de Amagoya, la chica más guapa de la villa, a la que a lo largo del relato relaciono con la leyenda local del gato tuerto. En realidad, a mí me interesaba mucho recordar esta leyenda que yo leí no sé dónde, siendo muy joven, no la he vuelto reproducida, pero quería que se conservara, empecé por su redacción y así, como digo, recogí esta leyenda del gato negro que vuelve todas las madrugadas desde la isla al puerto, una pedrada que le lanza uno de los señeros le deja tuerto y, oh casualidad, aquella mañana Amagoya aparece con un ojo completamente vendado y lesionado, tal como ustedes verán en la novela. Este era mi propósito, nada más que redactar este relato, pero me di cuenta que tenía bastantes facilidades y tenía 2 elementos que hacían realmente sencillo el poder continuar con una novela. Uno de ellos era una localización, Lekeitio, y más concretamente el entorno del muelle en el que he pasado y he vivido toda mi juventud, y unos personajes. Todo se reducía a pasarlos a la acción. La novela está atiborrada de personas y lugares que los arqueólogos literarios han identificado con la topografía de Lekeitio y mis relaciones personales.
pero naturalmente su protagonismo había que dárselo en mi deseo a los marinos de Lekeitio, a esos grandes marinos que se han generado en la villa, personas tremendamente competentes, que manejan el mando de sus embarcaciones con todo rigor y justicia. Esas personas preparadas que incluso en las horas de soledad del mar realmente dedican una gran parte del tiempo a culturizarse, a leer, a oír incluso música. Entre ellos es muy normal la existencia de una gran afición a la ópera. Y es al mismo tiempo, y así quiero que sea, un canto a la dureza de la separación familiar, con ese padre tan querido pero casi siempre ausente en su lejanía. Siempre se sabe que está allí y también dentro del espíritu de la casa, lo que, como me dijo el hijo de uno de ellos, presenta una gran semejanza con el pensamiento de ese Dios trascendente, tan lejano, pero a la vez tan próximo y tan íntimo dentro de la familia, que es la figura de esos marinos que recorren los mares. En un principio pensé que podría construir la novela enfrentando a dos marinos por el amor de Amagoya, pero sin embargo pronto me di cuenta que era más sencillo y quizá podía sacar yo un mayor provecho enfrentando a dos personalidades distintas, a un marino de tipo idealista, sentimental, intuitivo, y a otro muy amigo, pero mucho más práctico y pragmático, que son las figuras de Antón. Para avanzar, me era imprescindible fijar y señalar qué tipo de novela iba a seguir. Dada mi afición a los libros, era bastante fácil el recoger una serie de documentos, de libros, documentarme sobre alguna persona y escribir eso que hoy en día se suele llamar una novela histórica, en derredor de un personaje que yo en realidad es algo que detesto porque creo que eso no es una novela, porque la historia de ese personaje les da más del 80% del texto de la misma ya grabado. Yo quería otra cosa, quería una redacción más imaginativa y de ahí surgen esos tres protagonistas que ha señalado también muy bien Luis Eguiluz, que son Amagoya, Antón y Unai. Como novato en estas lides, yo necesitaba seguir algún modelo y pensé enseguida, dadas mis aficiones, que tenía que encontrarlo dentro de la novelística de la que yo soy gran admirador, como estoy seguro que muchos de los presentes, de la novelística del siglo XIX, tanto europea como española. E inmediatamente me vino a la cabeza la figura de José María de Pereda. Yo he leído prácticamente todas las obras, cada uno tiene sus preferencias, es un autor que quizá en algunos ámbitos está más olvidado, y a mí Pereda me encantaba para el tipo de novela, ya que él centra todas las suyas dentro de un ámbito costumbrista, muy localista, que es Cantabria, pero además siempre a lo largo de la novela va él estableciendo y enseñándonos una serie de cuestiones, de principios de más profundidad espiritual, de más profundidad ideológica, y así seguí yo y pensé seguir, por lo menos lo he intentado, el esquema parecido al que él seguía en sus novelas. Les diré, para que ustedes lo conozcan, que una persona muy ilustre en su cultura, al leer la novela, me ha hecho la salvedad, lo digo para que lo sepan, de que quizá me he excedido en mis digresiones colaterales de tipo ideológico que a su juicio rompen un poco con la rectitud del relato que se realiza en la novela. Yo creo que puede tener razón, pero la verdad es que en ningún caso hubiera rectificado, porque a mí me hacía mucha ilusión el introducir dentro de ella cuestiones que van derivadas dentro de mis principios y de mi ideología. La novela recorre un periodo temporal de unos 50 años. Comienza en 1931 y termina en 1978, al comienzo de la democracia. La mayor parte de su contenido son unos relatos sencillos, positivos, amables y en los que trato a toda persona normalmente con respeto y en la mayor parte de los casos con afecto. Pero disponiendo de algunos medios documentales en mi biblioteca,
pensé que no podía dejar de hacer referencia a algunos hechos no tan amables y quizá más dramáticos que recojo dentro del texto de la misma. Y así empiezo por el primero de ellos, que es la batalla del Cabo Machichaco. Esta batalla, con el hundimiento del Bou Navarra, ¿no?, tiene una relación directa con nuestra villa por razón de que el segundo comandante del Navarra es Ambrosio o Ambrús Sarasola, un ilustre lequeitiano. En realidad describo el hecho porque más que la batalla en sí, quiero destacar la muerte realmente heroica, pero eso no quita que, a mi juicio, excesiva e innecesaria, de aquellas personas que realmente se sacrifican y mueren con el absoluto convencimiento de que llega la hora de su muerte, cuando es cierto que un marino nunca debe abandonar el barco mientras haya tripulación en él o mientras queden, como ocurrió en el Titanic, personas que no pueden ingresar o hay botes insuficientes para la evacuación. Pero una vez cumplido este hecho y estando el Canarias recogiendo a todos los demás marineros que abandonan el barco, la verdad es que es una muerte, como digo, heroica y además con la agravante, porque recuerdo que se lo oí contar a mi padre, de que al día siguiente los periódicos de Bilbao no hicieron la más mínima referencia a la batalla del Machichaco. Como comprenderán, son cosas de la guerra y de la publicidad. Y así murieron aquellos pobres héroes. Una segunda cosa que quería destacar es el tema de los fusilamientos en los barcos prisión Cabo Quilates, Artaganmendi y en las cárceles de Bilbao. Y esto lo relato a través de la figura de Antón, que está encargado y dirige el Artaganmendi, totalmente anclado en la dársena de Erandio. En realidad, este hecho, para mí y para los que lo lean, tiene, digamos, el carácter histórico de que uno de los que realmente estuvo preso en el Cabo Quilates fue Joaquín Nebreda, el gran catedrático y gran amigo mío a pesar de la diferencia de edad. Él se encargó de redactar toda la relación de las personas que eran sacadas o extraídas para ser fusiladas de los barcos prisión. Hizo un relato con esto y tengo la suerte de que por amistad me regaló una copia que naturalmente tengo depositada dentro de mi biblioteca. La otra figura muy afectada en estos acontecimientos fue el luego teniente general Hidalgo de Cisneros, al que bastantes habrán conocido. Estuvo detenido en la Rínaga, también redactó un diario. Este diario manuscrito lo pasaron sus hijos a mecanografía y tengo la suerte de poder decir que estos me regalaron un ejemplar que está también a disposición de ustedes para que comprendan el dramatismo de los hechos que se transcurrieron en aquellos momentos tan difíciles. Otro acontecimiento dramático que cuento es la destrucción por el atentado de ETA del Club de Pesca de Atún de Lequeitio. Destrucción total del mismo y que produjo la consecuencia de que impidió que en el futuro, cada 2 años, nos viniera a visitar la regata de vela más importante del mundo, que saliendo de la isla de Guay venía precisamente a Lequeitio. Nadie se hace idea de lo que pudo costar el conseguir este hecho tan ansiado por otros muchos lugares, como por ejemplo Santander, y Lequeitio le superó a todos ellos. Gracias, y hay que reconocerlo, a 2 personas, Luis Vergareche Maruri y su cuñado Alejandro Echevarría Zorrozúa, director del Correo, que fueron los grandes artífices de ese hecho de que viniera la regata a un pueblecito como Lequeitio y hubiera sido un desarrollo, digamos, publicitario de Lequeitio como uno de los resorts de veraneo más importantes del mundo. Pues todo esto se perdió con ese atentado. Muy próximo a lo que acabo de contar está otro hecho, que es la reacción del protagonista Antón ante las cartas de amenaza de ETA. A este respecto, quiero que quede constancia de que, pese a lo que se afirma, muchísimas personas en nuestro entorno y por razones morales no se dejaron amedrentar. A estas personas, el elemento que más les pudo desmoralizar
como le ocurre a Antón en la novela, es el hecho de esas publicaciones, de esas declaraciones en el sentido de que toda persona pagaba. A quien se mantiene firme en sus principios, como era el caso de Antón, tengo que reconocer que esta persona realmente le desmoralizó profundamente, como se describe a él con su amigo del chiquiteo, que le anima a que proceda al pago correspondiente, y él, por una razón moral, no económica, no, decidió que en ningún caso haría frente al mismo. Es también, en este orden de ideas, totalmente cierto el hecho de que hubo personas, grandes empresarios de nuestro entorno, que depositaron cartas, ¿no?, ante su notario de confianza, en el sentido de que realmente, si fueran secuestrados, se pusieran en conocimiento de los jueces, periodistas y familia, para que bajo ningún concepto se hiciera ningún pago ni se iniciara ninguna negociación para su liberación. Finalmente, dedico algunas páginas a la huida de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial a Argentina, protegidos por el general Perón, donde incluso parece ser que llegaron a crear una especie de laboratorio nuclear. A ello me refiero bastante ampliamente en la novela y constituye una parte bastante importante de su trama. Y como digo, en este laboratorio creado en Argentina, es un hecho que existen numerosos libros también sobre esta circunstancia, e incluso ha habido varias películas cinematográficas que han destacado la existencia y la voladura de este laboratorio que les acabo de indicar. Antón, en su sencillez y rectitud de vida, es un hombre feliz. Considera que una vida honesta y culta es el mejor camino para la felicidad. Es un hombre que se siente plenamente realizado frente a la mayoría de la sociedad de su entorno, en la que siempre habita la ambición, la inconformidad con la vida que llevan y el deseo permanente de una vida distinta y teóricamente mejor, que es lo que les produce una constante insatisfacción. A pesar de que es un periodo corto de la historia, es cierto, pero hay un gran contraste entre la etapa que reflejo en la novela y la actualidad. No digo que aquella sea mejor o peor, simplemente digo que es distinta. Las enormes diferencias yo las veo en el campo de las personas, de la familia y de la economía. En el campo de las personas, la primera diferencia es la gran pérdida de los valores y principios religiosos que en este periodo que yo reflejo en la novela arraigaban profundamente en las personas y en la sociedad, y que yo creo que con el tiempo volverán a impregnar nuestro entorno. Sé que muchos de los presentes serán escépticos a este extremo, pero en esta materia me gusta decir que ya veremos, porque es cierto que la pérdida de valores religiosos ha sido tremenda en Europa y nada, digamos, en nuestro entorno del País Vasco. Pero no ocurre igual en todo el mundo. El ilustre pensador Javier Gomá, que en todas sus intervenciones tenemos que agradecérselo, no deja de recordar que él nació en Bilbao y que ha ocupado esta tribuna en varias ocasiones, ha puesto de manifiesto en numerosísimos escritos que intelectuales de lo más importante del mundo, especialmente del mundo anglosajón, defienden y hoy en día el impulso y el renacimiento del espíritu religioso en muchos lugares del mundo, especialmente en el mundo oriental. Y a este respecto, aunque lo repita y algunos quizá me lo hayan oído en alguna otra ocasión, me encanta tanto esta anécdota que no puedo menos de contársela. Yo tuve la ocasión de cenar en una ocasión en Bilbao con el gran filósofo Julián Marías. Nos invitaba José Ángel Sánchez Asiaín, era en la sede del Banco de Bilbao en Gran Vía 12. Éramos nada más que 4 personas. En un momento de la cena, Asiaín se dirige al invitado y le dice: oye, Julián, ¿tú crees que hay mucha diferencia entre el mundo actual y el mundo de otras épocas históricas?
Y en aquel momento Julián Marías, ante mi sorpresa, le contestó: no tanta. Siempre han existido minorías que han llevado el mismo estilo de vida, que han defendido los mismos valores, ya que, y esto creo que es lo importante, ya que en los grandes ciclos de la historia la humanidad siempre vuelve a los valores que se han decantado como positivos. Vivamos por lo menos con esta esperanza. En el plano familiar, una de las cosas que más noto en ese ambiente de los marinos de Lequeitio reflejado en mi novela es la práctica desaparición de la convivencia intergeneracional que entonces, en aquellos años, se daba, en donde coincidían una serie de generaciones, normalmente hasta 3, en la misma casa, bajo la dirección de ese abuelo que ejercía casi de padre, naturalmente hasta el momento en que retornaba el padre marino. Esta convivencia intergeneracional, que como digo se ha dado muchísimo en el mundo del mar y no digamos nada también en el de nuestros caseríos, ¿no? Hoy en día se considera como una cosa totalmente negativa y de la que hay que huir, cada uno tiene que tener su independencia, tiene que separarse. Bueno, puede que tenga que ser así, pero yo les diré que hoy en el mundo, ¿no?, se tiende en muchas zonas, sobre todo del ámbito del Extremo Oriente y en aquellos lugares como Hong Kong y Singapur, en donde hay una falta total de suelo, en donde se va a convivencia y en donde ilustres arquitectos proyectan incluso nuevas urbanizaciones o nuevas viviendas, de tal manera que en todas ellas haya como un espacio común donde estas diversas generaciones puedan convivir, acompañadas de casas adosadas que llevan cada una de ellas su propia individualidad. Es decir, que esto de la convivencia intergeneracional no es algo tan retrógrado ni tan negativo como se quiere hacer ver. Yo no digo que eso sea el ideal, pero bueno, pienso que en algunos ámbitos puede dar magníficos resultados. Y les voy a decir que en Singapur, por ejemplo, no hay un sistema de pensiones. Sin embargo, está tremendamente mal visto que la gente joven no ayuden a sus padres y a las generaciones con las que conviven, con parte incluso de su sueldo, que se retrae hasta en las empresas. Es verdad que tienen muy buenos sueldos, pero como digo, está muy mal visto que no haya esta cooperación de las generaciones nuevas a favor de las generaciones con las que ellos conviven allí dentro de la casa, viniendo así a crear un sistema auténtico de pensiones que, como digo, ellos no tienen pensiones públicas, que puede ser un modelo del cual podemos quizá aprender alguna cosa. En este ámbito familiar también diría que diferencias grandes es la incorporación de la mujer al mundo laboral. Esto ha provocado unos contrastes totales entre el veraneo que vivíamos en aquella época que yo reflejo en la novela y las épocas actuales. La implantación del automóvil también ha cambiado completamente nuestros estilos y nuestras costumbres de vida. Pero bueno, creo que todo ello son cosas positivas y que van en aras del progreso. En el tercer apartado de la economía, sí tengo que decir, como contraste con el Lequeitio de la novela que reflejo, que en la economía se han perdido los sectores económicos más importantes del Lequeitio relacionados con el mar. Ha desaparecido prácticamente la industria pesquera, ha desaparecido la industria conservera y, por último, como consecuencia de todo ello, no hay más remedio, ha desaparecido la industria de la construcción naval. En Lequeitio había, en el río Lea, 4 astilleros de ribera, ¿no?, que daban trabajo por lo menos a 200 o 300 personas y donde se construían los barcos de madera más importantes de todos nuestros pescadores. Esto realmente ha desaparecido. A ello, sin embargo, tengo que reconocer que le ha sustituido una mucho mejor formación y desarrollo universitario de las nuevas generaciones lequeitianas, que como los marinos de antaño se ven obligados a buscar su trabajo fuera de la villa, pero siempre que pueden vuelven a ella. Y así lo hace Antón y transcurre en una larga etapa de jubilado
y de residencia en Lekeitio, que yo describo. Yo diré que le tengo un especial cariño a esa parte de la novela, ya que en ella aprovecho para comentar una serie de sucedidos y costumbres que les diré que, aunque puedan parecer noveladas, en la mayor parte de los casos tienen una base totalmente real. Termino la novela con un canto a la luz verde de la esperanza que ve en la lejanía la siguiente generación que representa a Aitor, que espera en el plano espiritual una recuperación de esos valores espirituales y religiosos a los que he hecho referencia y que en él se reflejan en esa visión de la cruz blanca del Cabo Machichaco, en la que caen los rayos del sol al amanecer y en la que él pasa cuando está con su barco, y naturalmente el recuerdo de su padre dedica una gran oración a los fallecidos en la batalla del Machichaco. En el plano material tenemos la esperanza, por lo menos quienes creemos en la providencia, que nos conduzca con total seguridad y nos resuelva todas las grandes dificultades que tenemos, especialmente ahora con esta pandemia, pero tenemos que pensar que seguro ante estas necesidades siempre nos enviará ese maná que nos pueda ayudar y nos pueda sacar y a permitir superar, como digo, estos traumas tremendos, que aquí además nuestro ilustre médico podría profundizar en ellos, que está causando la pandemia dentro de nuestro entorno. Y este es el contenido básico de la novela, con lo que paso al segundo libro, que, a diferencia con el que les acabo de hablar, es un ensayo totalmente histórico, que tenía redactado hace años y que ahora he visto la oportunidad de que sea editado. Se ha demorado varios años debido a que lo redacté para ser publicado como artículo en una revista, pero lo que ocurre es que me salió, y no lo podía comprimir más, una redacción de tal dimensión que era imposible el que se pudiera publicar en el ámbito de la revista, era necesario editarlo como libro independiente. Me animó a ello un hecho que veía con sorpresa. Asistí incluso a alguna de las exposiciones que hubo en el Museo Naval de Madrid. Veía con sorpresa que la cantidad de libros, artículos periodísticos, documentos que se publicaban sobre el tesoro de la Mercedes, esa recuperación fantástica del tesoro que naturalmente sustrajo ilícitamente el Odisei y que, gracias a los pleitos que se han mantenido, ha sido recuperado para nosotros. Me parecía un poco injusto que se diera tanta notoriedad al tesoro de la Mercedes y nadie hablara, por lo menos que yo sepa, es que no he visto ni siquiera publicada una lista. En alguna ocasión, que no la he podido encontrar en la publicación del libro, recuerdo haber visto alguna fotografía de los muelles de Lekeitio con los fardos de goma. Pero en realidad, como digo, no he visto este hecho y naturalmente me dolió como lekeitiano un poco el que hubiera tanta dedicación a la Mercedes, por supuesto, absolutamente loable y absolutamente defendible, pero que se olvidaran de este hallazgo que ha sido importantísimo para los puertos pesqueros de Vizcaya. Yo para ello contaba con una gran ayuda, que es el archivo de la Ayudantía Militar de Marina de Lekeitio. En realidad, hacia el año 1980-85, en un chamarelero de Bilbao, me encontré que había unos paquetes de documentos atados con una cuerda de esparto, ¿no? Eran 4 o 5 paquetes que tenía él. Me comentó que los había adquirido en un expurgo que había hecho la Comandancia Militar de Marina de Lekeitio, de Bilbao, y yo viéndolos me di cuenta enseguida que procedían de la Ayudantía de Marina de Lekeitio. Yo no adquirí 3 o 4 de ellos, pero solamente adquirí el archivo referente precisamente a este tema de los fardos de goma virgen que se habían recuperado en el mar y cuya tramitación llevó íntegramente la Ayudantía de Lekeitio. Tenía con ello un material
comodísimo para poder realizar una auténtica descripción de lo que había sido el tema de los fardos de la goma virgen, pero intenté primero extender mi estudio al Cantábrico, porque se hablaba de que los fardos, y es cierto, aparecieron, aunque mucho más hacia el este, pero desde el cabo Peñas hasta el cabo Higuer, y en realidad yo pensaba que quizá podría haber recuperaciones que se habían hecho en otros puertos. Hice esta indagación y en el único lugar en donde me encontré que realmente había sido muy importante la descarga de los fardos de goma era en Bermeo. Me puse a hablar como la identidad de Marina de Bermeo, como todas ellas han desaparecido, me puse a hablar con la cofradía de pescadores y el secretario, hombre joven y muy amable, me atendió y me dijo que él, por razón de la edad, no sabía, pero que había oído, como les pasa a muchísimas personas, que había oído hablar mucho del tema de las gomas y de los fardos de goma virgen. Me dijo, hasta el punto de que, mira, en Bermeo hay un gran grupo de viviendas que les llaman las de las gomas, porque fueron las que se construyeron con el dinero obtenido con la venta de ellas. Esto me llevó a la conclusión de que tuvo que haber grandes descargas, como es lógico en Bermeo, que además por su posición, como luego veréis cuando hablo de cuáles fueron las localizaciones de este hallazgo, ¿no? Entonces, como digo, en Bermeo tiene que haber. Como no tenía documentación, me fui a la comandancia de Marina de Bilbao. El comandante me recibió con absoluta caballerosidad, como corresponde a los marinos de guerra, me atendió, hizo todo lo posible, hizo incluso algunas indagaciones, pero me dijo que en los archivos de la comandancia no había ninguna documentación de la identidad militar de Marina de Bermeo, que seguro había llevado el expediente, lo mismo que la de Lequeitio, que no lo he dicho y debía haberlo dicho, referente a los puertos de El Anchove, Lequeitio y Ondarroa. Entonces ya desistí, me dijo él que quizá incluso ofreció ayudarme algo en el aspecto que en el tribunal del almirantazgo del Ferrol podía haber quizá alguna documentación sobre este tema, pero como yo no tenía tiempo, no lo hice y por ello decidí centrarme en lo que yo podía hacer, que era el archivo, apoyarme en el archivo de la identidad de Lequeitio y hacer un examen y un estudio histórico que me van a perdonar la vanidad, exhaustivo y total. Es, creo, imposible que nadie vaya a añadir muchas comas al tema de este hallazgo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un hecho del año 43. Ustedes dirán, ¿y cómo se origina ese tema de las gomas? Pues bien, el tema de las gomas se origina en lo que se llama la batalla del caucho en el Cantábrico. Esto es un hecho que en todos los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial está perfectamente documentado. En el año 1943 los alemanes ocupaban toda Francia, pero ya se veían, por una parte, totalmente acosados y se veían faltos de muchas materias primas, sobre todo el caucho, que les era imprescindible para, digamos, por ejemplo, para que se hagan una idea, para, digamos, para el enfriamiento del interior de los tanques, en donde hacía una temperatura infernal. En fin, y así para muchísimas cosas. Entonces los japoneses, que ocupaban todo el sureste asiático, les enviaban una serie de convoys con goma virgen de los bosques de Birmania, en donde ellos tenían un dominio total. Pero claro, el año 43 los aliados tienen ya perfectamente determinada su estrategia, que es, por una parte, bloqueo naval total dentro del Atlántico y gran número de divisiones rusas mandadas por Stalin por el oeste contra los alemanes. Esta es la estrategia. En el mar dominan plenamente los ingleses, ya han hundido al Bismarck, se ha mandado hundir al Graf Spee, al Deutschland, es decir, que Alemania solo tenía básicamente una flota de submarinos. Por ello los ingleses dominaban y entonces, ¿qué ocurre? Que en los meses de finales de enero o febrero de 1943, los japoneses les envían a los alemanes para desembarcar en los puertos de Burdeos y de Brest un enorme convoy con fardos de goma virgen. Los cruceros ingleses, el número de 7, 8 cruceros, incluso acompañados de algún crucero de la Marina francesa, no, les interceptan y hunden absolutamente
todos los barcos, hasta el punto que los japoneses dan la orden de que no se puede mandar nada más por vía marítima, porque es imposible que se supere este bloqueo que imponen por su superioridad los barcos ingleses. Tengan en cuenta que además estamos hablando de un momento histórico en que comienza ya a utilizarse un primitivo radar, y en consecuencia la detección se podía hacer y era, como digo, imposible pasar el bloqueo. Con base en ese archivo de la Comandancia de Marina de Lekeitio, yo redacto este libro que denomino Isurdiak, Las Gomas 1943. En realidad, y lo vuelvo a repetir, es un estudio, a diferencia de la novela, totalmente histórico. Solamente no es histórico en la primera palabra, Isurdiak. Luis lo ha dicho antes y le voy a complacer. ¿Por qué empleo esta palabra? En realidad no es más que una palabra para llamar un poco la atención. En el mar, siempre que se va y se descubre algo que se vaya en búsqueda de ello o aparezca inopinadamente, siempre se dice una palabra seca, alta y fuerte. Así, Rodrigo de Triana dijo tierra solamente cuando descubrió América. Cuando vamos en el mar es normal que utilicemos las expresiones choriac, los pájaros, atunac, los bonitos. Y es muy normal que empleemos la expresión isurdiac, que es cuando se ven bultos en la lejanía que empiezan a saltar, que son los delfines, y que para nosotros constituyen una auténtica plaga, en el sentido de que cuando aparecen los delfines, como ustedes se pueden figurar, el bonito para defenderse va a las profundidades a las que ellos no pueden acceder, con lo cual tenemos ya perdido el día de pesca. Pues bien, yo empleo esta expresión isurdiac como expresión que utilizó que no es histórica, puedo utilizarla, pero sería otra muy parecida, que puede utilizar el patrón de costa del Peñas Arriba, que hace el primer descubrimiento, ¿no? Y al poco, cuando a la media hora se acerca, se van dando cuenta que no son delfines, que son fardos de goma virgen que están allí. Solo un dato les quiero decir, porque quizá en el relato esté equivocado. El convoy y los barcos que se destruyeron por la flota inglesa, por los cruceros ingleses, era un convoy tan importante que yo en el libro digo, pero ya lo digo como una pura aproximación, que posiblemente no se recuperó ni el 10% de los fardos de goma que transportaban estos barcos. Después de publicarlo y haciendo ya algunos números más detenidamente, he llegado a la conclusión de que creo que no llegaría ni al 2% de la goma virgen que se pudo recuperar. La mayoría de ellos se recuperó naturalmente la goma de aquellos barcos que explotaron, bien por motivo de los torpedos o bien por motivo del hundimiento. Pero la mayor parte de la goma que transportaban, si comparamos lo que podían transportar con el peso que se recuperó, se ve claramente que no creo que llegase al 2% de lo que ellos transportaban. El estudio de Isurdiak comienza relatando la enorme necesidad y pobreza en que se encontraba Lekeitio en 1943. Yo tengo entonces 6 años y recuerdo el ambiente que se respiraba, sobre todo al ver a aquellos niños que se acercaban a las casas pidiendo un plato de comida, o en aquellas cestas que veíamos vender en la plaza con gaviotas sangrantes. Recuerdo que mis padres, cuando volvían de misa de 9 a casa y estábamos desayunando, nos decían: qué pobreza, qué hambre hay en el pueblo. Están vendiendo gaviotas en la plaza. Era el síntoma más importante de la terrible pobreza que se padecía. Pues bien, en esta pobreza, increíblemente, aparece este maná, como os he dicho, que es el maná de las gomas. Tratándose de un relato histórico en el que todos los datos materiales, repito que prácticamente exhaustivos, se recogen en los 14 anexos de este ensayo, ahí es donde pueden ustedes ver toda la historia de las gomas, porque les digo, de verdad, y quizá con vanidad, pero sinceramente y con toda sencillez, que es un resumen
y una labor de síntesis muy importante, sencilla, tampoco es para grandes genios, pero es una labor de ordenación de todo lo que fue este fenómeno de las gomas, que, como digo, básicamente se desarrolla en la parte de los anexos del libro, pero por eso tengo que he tenido que meter, aprovechando documentos, libros de que dispongo, algunos hechos que me han parecido curiosos y que tienen cierta relación con ello. Y así, el primero de los hechos que relaciono en este libro histórico es el tema del tesoro de la Mercedes. Pero no me refiero tanto al tesoro, me refiero a la terrible tragedia de Diego de Alvear y Ponce de León, que deja en la Mercedes a su mujer y a 8 hijos, y él, por orden del comandante, pasa a la Medea. Imagínense ustedes este padre que, llegando al cabo de Santa María, muy próximo a Trafalgar, inopinadamente y a traición, unos barcos ingleses les atacan y ve saltar por los aires el barco de la Mercedes, en donde están su mujer y 8 de sus hijos. Realmente tuvo que ser una tragedia espantosa. La hija de segundo matrimonio, Sabina Alvear, ¿no?, cuenta esto en un precioso libro que se editó en España en 1891. Solo le salvó el hijo mayor, Carlos Alvear. Este Carlos Alvear era íntimo amigo del general José San Martín, el héroe de la independencia de Buenos Aires. Los dos entraron en la masonería en París, fueron y son los dos grandes héroes de la independencia de Buenos Aires, de tal forma que todos los que hayan estado allí recordarán que la calle principal de Buenos Aires, creo que les suele decir que es la calle más ancha del mundo, es el Paseo de Alvear, terminado en un precioso obelisco al final. Y así fue esta terrible tragedia que, como digo, y nos describe con gran dolor precisamente esta hija, pero ya era de su segundo matrimonio. Otro hecho relacionado con esto, y que como bilbaínos quizá creo que conviene saberlo, es la intervención que tuvo en todo esto Diego de Gardoqui. En general, en Bilbao se conoce toda la actuación de Diego de Gardoqui en la independencia de los Estados Unidos, su gran amistad con George Washington. Le regaló, como saben todos, incluso un ejemplar del Quijote de Ibarra. Tuvo una gran relación y una actuación importantísima en ello. Lo que quizás se conoce menos es su faceta de que Carlos IV le nombró secretario de Estado de Hacienda, es decir, lo que hoy diríamos como un ministro de Hacienda. No, le nombró y él empezó a ejercer el cargo, pero como hombre inteligente que era, antes de ejercerlo, le encarga a un gran economista, José Covarrubias, que en 1795 le redacta un manuscrito con todo el programa económico que a su juicio debe seguir Gardoqui como ministro de Hacienda. Ese manuscrito, único que yo conozco, está en nuestra biblioteca y está a su disposición. Y en él, Covarrubias hace una cosa muy importante. Le dice a Gardoqui que tiene que separar dos tipos de presupuesto. El presupuesto ordinario, que tiene que cubrirlo con las alcabalas y los impuestos que se recaudan en la península, y por otra parte, el presupuesto extraordinario para gastos, sobre todo del ejército. Tengan en cuenta que España está en esos años metida en una tremenda reconstrucción, sobre todo de su flota naval, reconstrucción que llevamos a cabo, pero que, como todos ustedes saben, aquellos barcos, la inmensa mayoría, fueron destruidos y apresados en la batalla de Trafalgar. Gardoqui se pone manos a la obra y da las órdenes oportunas. Yo tengo órdenes en las que él firma como ministro de Hacienda, ¿no?, enviadas a los virreyes de Nueva España en México, al virrey del Perú, ordenándoles que en vez de mandar oro o plata, tienen que acuñar, no, allí estas monedas, y en consecuencia ese dinero acuñado es el que tienen que mandar. Al mismo tiempo que, como ministro de Hacienda, prohíbe a los particulares que hagan ninguna remesa o envío a España de dinero si no es a través del cauce totalmente oficial. Así, con esta intervención de Gardoqui, es, como digo, la causa o el origen de que se crease el transporte de monedas
que venían en el barco Mercedes, en ese pecio que, como digo, se ha recuperado y que recuperó el Odyssey y que hemos ganado en los pleitos correspondientes. Finalmente, una tercera cosa curiosa dentro de todo este interno es el que a mí me parecía que era extraño que realmente no hubieran tenido más conocimiento del hallazgo de las gomas otros pescadores del Cantábrico, gallegos, asturianos o santanderinos. La explicación para mí está en el hecho de la utilización del euskera en sus comunicaciones internas por radio, comunicaciones que no comprendían las personas de las otras embarcaciones que he citado. Y esto da origen a una cuestión muy curiosa y que se ha revuelto bastante, que es el hecho de la utilización de los idiomas minoritarios como idiomas criptográficos. Como digo, desde la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna, esto se ha sabido que la utilización de un idioma minoritario es muy fácil y muy conveniente en criptografía. Y resulta que la Armada norteamericana en toda la guerra del Pacífico, ¿no?, utilizó siempre en sus comunicaciones el idioma navajo, el idioma de los indios navajos, hasta el punto que estaban tan contentos con este sistema tan sencillo de criptografía que lo han mantenido hasta el año 1968, en que ya prescindieron de él y han acudido a otros sistemas criptográficos a donde lleva este mundo digital y que lo facilitan. Esto ha llevado a algunos soñadores a entender que el euskera tuvo también una gran relación en las batallas norteamericanas de Midway y de todo el Pacífico. Incluso hay autor que afirma que el general MacArthur, cuando dio la orden de volver a tomar las islas de Guadalcanal y de Guadalcanal, que realmente la orden se dio en euskera, aprovechándose de los hijos o descendientes de los pastores vascos que había en Norteamérica. Sin embargo, un grupo de profesores de la Universidad de Deusto han demostrado que este hecho no es cierto. En todo el derredor del Estado Mayor del general MacArthur no había ni una sola persona que tuviera procedencia en los pastores vascos que estaban en Norteamérica. Lo que sí es cierto es, y lo cuento en la novela, que cuando se produce la llegada del tesoro del Vita a Veracruz, ¿no?, aparecen en el Vita dos personajes del Partido Nacionalista Vasco muy importantes, que son Manuel de Irujo y Eliodoro de la Torre. Estos se entrevistan con el capitán lekeitiano José Ordorica y le dicen, porque están negociando cómo poder administrar el tesoro que lleva el Vita y a ver si se les encomienda a ellos esta administración, le dicen a Ordorica que retrase lo más posible el desembarco. Y añaden: sabéis que tenéis un comisario político en el interior del barco que ha nombrado Negrín, ¿no? Mucho cuidado. Todas las comunicaciones entre vosotros y con nosotros en tierra tenemos que hacerla en euskera. Y aquí una utilización cierta e histórica del euskera como idioma criptográfico, pero sin embargo no se empleó en absoluto dentro de la batalla de Guadalcanal. En el tema de las gomas, yo pienso que este hecho tuvo que realmente tener su importancia para mantener el secreto del hallazgo. El hallazgo está perfectamente documentado, se hizo exactamente el día 5 de marzo de 1943. Fueron las parejas de arrastre de la casa armadora de Lekeitio, Mendieta y Okamica. Tenían dos, y un anciano de Lekeitio de 94, 95 años, marinero, me comentó que el hallazgo lo realizó el pesquero Peñas Arriba. En realidad, no lo he dicho, esta casa armadora tenía, como digo, dos parejas de arrastre. Peñas Arriba y Sotileza, que hacían el viaje inaugural con ellos, y por otra parte, General Franco y General Varela. Él dice que fue el barco Peñas Arriba y el patrón de este el que realizó el hallazgo, y es al que yo pongo la frase Isurdiak en su boca, que no sé si es cierta, pero la verdad es que esos barcos de la casa armadora Mendieta y Okamica se defendieron y fueron los que más gomas captaron. Las gomas se descubrieron en un campo muy amplio que yo en el libro, lo verán ahí, lo reflejo en una especie de recuadro
aprovechándome de una carta del almirantazgo británico, pero normalmente el general Franco y general Varela dicen el día 5 de marzo del 43 que el hallazgo ellos lo han hecho en 43 grados 15 norte, 13 oeste, 3 oeste. Y pocos días después el barco Neptuno dice que él ha efectuado el hallazgo 44-18 norte, 3-15 oeste. Es decir, que si partimos que Bilbao es el meridiano 3, ¿no? Normalmente podemos asegurar que la mayor parte de estos hallazgos se hicieron a unas 60 o 70 millas al norte de Bilbao. La tramitación administrativa se llevó en 7 expedientes rigurosísimos que son los que se reflejan en los anexos que tenemos ahí dentro del libro que les he hablado y donde se recoge absolutamente todo el contenido material. Naturalmente no se reproducen los miles de actas que se hicieron, que están todos, como digo, en el archivo de la Identidad Militar de Marina, que no sé si lo he dicho antes, pero ese archivo que yo adquirí, luego lo transmití y hoy en día, si alguien lo quiere consultar, se encuentra en el archivo de la Diputación Foral de Vizcaya. Según estos expedientes, se extrajeron 793.000 kilogramos, siendo cada fardo de aproximadamente 105 kilos. En aquellos tiempos, el gobierno de Franco pagó a 45 pesetas, fijó, mejor dicho, como precio oficial de tasa, el de 45 pesetas el kilo. Y como al hallador le correspondía un tercio, les pagó a 15 pesetas cada kilo. Pero los fardos que se consiguieron sustraer y sacar de los canales oficiales, ¿no?, que ya veremos luego y ya les diré algo sobre esto, realmente se pagaban en el mercado que entonces decíamos de extraperlo o mercado negro al precio de 100 pesetas el kilo por los talleres de recauchutados que tenían una enorme necesidad de esta goma virgen. Recuerdo que con motivo de la presentación de este libro en Ondarroa hubo una mujer, yo tendría unos 90 años, que me contó y me confirmó que ellos eran de familia armadora y que recuerda que a las noches se hacían algunas excursiones a los montones de goma que estaban almacenados en el muelle para poderlos subir al camarote y venderlos de extraperlo. Y esto viene a cuento de que realmente en los anejos que tienen ustedes, yo transcribo todos los camiones que transportaron las gomas desde los puertos de Lanchove, Lekeitio y Ondarroa a Bilbao. Y da la casualidad de que hay una diferencia enorme entre lo desembarcado y lo que se transportó. Nada menos 128.000 kilos de diferencia, ¿no? Aun pensando en pérdidas que podría haber por razón de la humedad, hay que pensar que por lo menos 70 toneladas se camuflaron o desaparecieron dentro de estas pequeñas sustracciones. Para que se hagan ustedes idea del precio, si tenemos los 793.000 kilos a 15 pesetas, sale un importe de 11.900.520 pesetas, que fue lo que entró en esos 3 puertos. Ustedes dirán si esto es mucho o es poco. Pues miren, yo les voy a decir lo siguiente, que en realidad en aquellos mismos años se vende, las monjas agustinas compran en Lekeitio el fantástico palacio de José María Abaroa, con todo su parque, con los terrenos antiguos. Hoy es propiedad del ayuntamiento y en la entrada hay un pequeño cartel que dice que en esa compra se pagaron 240.000 pesetas por ese palacio, parque y demás terrenos inmensos en lo mejor de Lekeitio. En realidad, si tenemos en cuenta, resulta que con el importe de las gomas podíamos llegar a adquirir aproximadamente unos 50, con lo pagado oficialmente. Ojo, no vamos a hablar con lo pagado si hubiera sido a precio de extraperlo. Con lo pagado oficialmente se hubieran podido comprar hasta 50 palacios como el Palacio de Abaroa y con todos los terrenos que allí existen. Esto nos da una idea de que realmente ¿qué es el tesoro de la Mercedes? Pues bien, el tesoro de la Mercedes fueron 578.500 monedas de plata y nada más que 212 monedas de oro. Se estimó su valor en los 385 millones de euros. Ahora bien, si unimos
a lo capturado por los puertos de Lekeitio, El Anchove y Ondarroa, lo que presumiblemente podemos pensar que se enfermó en Bermeo. Yo pienso que este hallazgo de las gomas a las que he dedicado mi estudio histórico, ¿no?, realmente es un hallazgo de una cuantía económica totalmente equiparable a la de la Mercedes. Ojo, no voy a comparar unos fardos de goma con el valor artístico, histórico, patrimonial que puedan tener todas esas monedas de plata y oro acuñadas en Hispanoamérica. Pero me refiero al valor económico, ¿no?, que está. Se cuenta que realmente esa pareja Peñas Arriba y Sotileza, que hicieron solo al precio oficial de 15 pesetas, con ese primer viaje, la casa armadora amortizó el precio que había pagado. Y cuentan que si realmente se hubieran vendido las capturas al precio real del mercado negro de 100 pesetas el kilo, hubiera dado para comprar 6 parejas de arrastre solo con lo que ellas capturaron en ese día. Y así les diré que este dinero se repartió entre los armadores y las tripulaciones en la forma acostumbrada que ahí les señalo en el libro. Pero hay que decir que el dinero de las gomas fue un enorme alivio económico, una inyección de optimismo que falta hacía, porque además ese dinero, con la austeridad que había en aquellos tiempos, se invirtió muy bien. Se invirtió en nuevas flotas pesqueras y se invirtió en hacer una enorme rehabilitación del puerto de Lekeitio, y ustedes verán ahí el contraste que reflejo en mi libro entre las fotografías históricas del puerto de Lekeitio y el puerto actual, pero que el arranque de ese puerto actual, de todas las mejoras de las casas, fueron derivadas del motivo y de la extracción de este, como he dicho, maná que nos vino llovido del cielo y que realmente alivió en una gran medida las necesidades de Lekeitio. Solamente me resta deciros que lo he pasado muy bien y sin que remotamente pueda tener algún paralelismo con él, me atrevo a acudir a una cita del Premio Nobel Vargas Llosa, que el año pasado tuvimos el honor de que ocupara la tribuna de nuestra sociedad, cuando hablando de sus inicios en la formación literaria nos dice: descubrí que escribir era una manera genial de divertirse, que era posible explorar los secretos del mundo y del lenguaje pasándolo muy bien, y que jugando se podrían sondar misteriosos estratos de la vida vedados al conocimiento racional. Espero también que todos ustedes pasen un buen rato leyendo mis libros. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto y por vuestra presencia. Gracias. Mínimo. Muy bien. Perdón, nada más. Perdón, una cosa antes de pasar al turno de preguntas, si me queréis hacer alguna, quiero decir y entregar al presidente para que pasen, no sé si tendrán el honor de que permanecen allá, pero para que pasen a la biblioteca un ejemplar de las 2 primeras ediciones de la novela y el libro Isurdiac, que me honro mucho de que puedan estar en los anaqueles de nuestra biblioteca. Nada más. Muchísimas gracias como responsable del área de cultura y biblioteca. Bueno, a partir de ahora parece que se va a establecer como costumbre, efectivamente, que todos nuestros conferenciantes pues nos regalen una edición de sus libros. Sí. Y por cierto, les comentaré que la Junta ha tenido a bien dar al área una pequeña dotación para por lo menos los libros que yo les animo a que ustedes en la página web, a través de la secretaría del club, escriban cuáles son sus libros preferidos en medio folio, para que el resto de los socios sepan pues, cuál es el libro preferido, por ejemplo, del presidente Goiría, le veo por ahí a Vicente Arenal, o de Vicente Arenal, o de cualquier otro socio, ¿no? Yo creo que nos enriquece a todos. Bueno, pues vamos a comprar esos libros recomendados, evidentemente, por los distintos socios. Y sin más, yo les animo tenemos 10 minutos para que ustedes pregunten lo que deseen. Y yo lo que sí les ruego es que sean breves, de cara a que se puedan plantear más preguntas. Entonces, está José Salicio. A ver quién se anima.
Yo le puedo hacer al conferenciante, por aquello de romper el fuego, yo dos apreciaciones que son preguntas, aunque parezcan más apreciaciones. En un momento determinado, casi al final de la novela Eco en la isla, yo creo que es la madre de Aitor, le dice, a ver si no, tú has hablado de los valores de Aitor, sobre todo cuando pasa delante de la cruz del Cabo Machichaco y va a poner, decide, hace una oración en recuerdo de su padre y del resto de los seres fallecidos y tal, y decide que va a poner una placa, que va a encargar una placa en una marmolería y que la va a poner ahí. Pero la madre lo que le dicen en alguna conversación en privado es, bueno, ¿y tú no eres un poco, vas para Mutilsarra? Bueno, algo así dice, ¿no? Sí, bueno. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención. La actitud de Unai cuando de repente está Amagoya, que es un bellezón, y su tía Salomé, que tampoco debe ser manca, y dice, bueno, es que al final no es de aquí, no habla euskera, no sé qué, no sé cuánto, tal. Yo prefiero una chica más de otras costumbres, no sé, una actitud un poco, no sé cómo denominarla. Hoy, desde luego, no políticamente correcta. No sé. Vamos a ver. O sea, lo primero es, te voy a contestar, el tema de lo del Mutilsar, no, es una especie de broma, porque tenía que, ya sincerándome totalmente con ustedes, ¿no? En realidad yo tenía necesidad de destacar y halagar a una serie de chicas, algunas de mi edad, otras mayores que yo, de Lekeitio, chicas guapas, y que tenía que sacarlas como presuntas novias de Unai, o que la madre le propone a él como unas novias absolutamente destacadas. Incluso él dice, vaya chicas estilosas que mi madre está pensando para mí. No es más que un pequeño truco, Luis, en el sentido de querer sacar a chicas que además han sido muy amigas mías y que están allí y halagarles un poco en el sentido de que la madre de Unai y el propio Unai les considera como chicas muy bellezas. La segunda pregunta, que era muy interesante. Sí. Lo del, como se está grabando, para que quede grabado, es primero el Mutilsarra, y que es cierto que tú en un momento determinado dices, joder, si son tan guapas las chicas de Lekeitio, que das una patada en el malecón y salen no sé cuántas estilosas, finas y tal. No, la primera pregunta era precisamente la actitud de Unai en relación a Amagoya y a su tía Salomé. Amagoya, el bellezón. Bueno, es natural. O sea, Unai es un hombre idealista, es un hombre que ha hecho de los valores del País Vasco el eje de toda su vida, muere por ellos incluso, o sea, tiene una auténtica obsesión e idealismo, choca con su amigo Antón, choca precisamente en esto, y no es que Antón sea un hombre en absoluto antivasco, lo que pasa es que no obedece totalmente a esos ideales que tiene enraizados tanto Unai como la novia con la que él se casa, con Yone, ¿verdad? Y en consecuencia, como digo, esta mentalidad, y esto es lo que quiero destacar, es a veces, digamos, que es un poco el exceso de que realmente no conciben que la madre de Unai no concibe que éste se case con una chica que no sea de Lekeitio, pero bueno, ya si no es vasca es que no lo podría admitir. El tema de que sea vasca o no vasca, Luis, me llevaría al tema de la eugenesia, que tanto ha dado que hablar, pero ahora no podemos entendernos. O sea, no es más que esto. O sea, es el hecho. Otro libro. Por eso, pero es el hecho que quiero destacar de que hay gente que realmente eso lo considera con un valor muy positivo, cosa que en cambio Antón lo considera con un valor completamente normal de que su relación, su noviazgo, lo va a encajar donde él encuentre la que sea su mejor pareja. Anímense. Bueno, yo creo que vamos. Pues muy agradecidos. Bueno, les convoco a la próxima presentación del libro, que si no me equivoco es el día 24. Es un libro de nuestro cosocio Nino Dentici, al que ustedes conocen también sobradamente, sobre los mejores tenores de ópera. Y el día 23, Fernando Villena, diplomático de carrera y en estos momentos
destinado en el Ministerio como asesor, nos ofrecerá una conferencia sobre, perdón, esto de hablar con la mascarilla es terrible, Rusia y su estrategia en el Mediterráneo. El día 23 a las 19 horas y el día 24 Nino Dentici presentando el libro Los mejores tenores de ópera, que yo entiendo que nuestro presidente querrá indicarnos otro acontecimiento fundamental en la casa del día 24. Sí. Bueno, el día 24 vamos a volver a estar en sociedad y un homenaje al socio, a los socios. Es para nosotros una celebración importante porque es el reencuentro de todos, o la mayoría, después de un año, casi 2 años, de estar separados. Y también, aunque así ha sido, reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho con una publicación que además tendremos probablemente el día 22 de diciembre, que es el día de recepción de Navidad del socio, sobre las cartas que cada día se publicaban y que bueno, ha permitido seguir en sociedad, pero esta vez presencialmente. Entonces, bueno, os animo a los socios, hay ya muchísimos ya inscritos. Habrá también una misa en recuerdo de todos los fallecidos. Y bueno, y es un poquito diferente. No es la comida tradicional de las alubiadas, sino que es una comida especial. Porque la situación es especial y volvemos a estar en sociedad. Y la prueba está en que hoy estamos en sociedad otra vez, gracias a Dios. Y que la sociedad nos va a permitir estar en un entorno seguro. Ahí sí quisiera trasladaros que puede parecer que somos un poco exagerados las medidas de protección, ¿verdad? Pero esto nos ha permitido que, gracias a Dios, no hayamos tenido aquí ningún brote reconocido y esto es una cuestión importante, ¿no? Y también que seamos conscientes de que tenemos que potenciar en nuestro entorno que la gente se vacune. Yo creo que todos los que estáis aquí seguro que estáis vacunados, ¿verdad? Y el futuro va a venir por el pasaporte COVID, seguramente para poder utilizar la sociedad, como comentábamos antes, pues vamos a tener que usar este pasaporte, ¿eh? Así que seguro que podemos disfrutar y espero poderos ver y saludaros en persona, ¿eh? Seguro que los que estamos en esta mesa estaremos también, ¿verdad? Y darle las gracias a José Mari, porque ha sido un placer escucharte. Y la verdad es que, bueno, ¿qué voy a decir? Magníficos relatos. Y sí te pediría que nos lo dediques, por favor, para que lo dejemos con una dedicatoria dentro de la biblioteca. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias y animaros a participar en las actividades de hoy. Gracias.